Hola mi gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video, a mi canal. Por si no me conocen, yo soy Chini. Estoy en segundo año de artes visuales en la UC en Chile. Y les comparto a través de este canal mi proceso artístico y mis entregas. En este video les traigo la parte número 2 de la entrega número 3. Les pongo aquí arribita el primer video para que entiendan todo el contexto que hay detrás, de qué poema me estoy refiriendo y a qué teoría, y a qué teoría psicológica me estoy refiriendo. Pero en resumidas cuentas es sobre la teoría psicológica de Carl Jung, sobre las funciones psíquicas o psicológicas. En el primer video vimos el de pensamiento y lo conectamos con el personaje de Soledad en el poema Todas íbamos a ser reinas. El día de hoy, como pueden ver, estoy haciendo una mona roja. Y este personaje pertenece al de Efigenia y el poema dice así: Efigenia cruzó extranjero, en las rutas y sin hablar, le siguió, sin saberle nombre, porque el hombre parece el mar. A este personaje le di la función de la sensación. Esta función refiere a lo sensorial, a lo presente, lo espontáneo, aquello que no se analiza en profundidad. Y me parece que calza muy bien con el personaje de Efigenia, ya que el poema, como les leí, dice que ella siguió a un hombre simplemente porque parecía el mar, y ese era su sueño, llegar al mar. Lo hizo en un impulso, lo hizo de manera espontánea. No lo pensó tanto, por decirlo de alguna manera. A diferencia de como vimos la semana pasada en el pensamiento, que es toda la lógica, el orden, el tomar decisiones basada en algo racional, como era Soledad, que rechazó a su sueño por un bien mayor, por decirlo de alguna manera, que era criar a sus hermanos. En esta ocasión, Efigenia simplemente siguió a un hombre porque era lo más próximo que ella tenía a su sueño. Y no sé, me pareció que calzaba muy bien con esta función psicológica. La verdad es que fue muy de casualidad como encontré este poema. Estaba buscando una obra de un artista chileno y él tenía una obra que se llama así, Todas íbamos a ser reinas, y yo dije, me gusta mucho ese título, así que lo googleé y justo conectaba muy bien con lo que yo estaba viendo de la teoría de Jung, así que decidí usarlo. Les voy a leer un poquito del poema, un poquito más, porque siento que le he leído muy poquito, pero a medida que vayan avanzando, todavía quedan 2 videos más, les voy a ir leyendo aún más, pero les voy a leer las primeras estrofas y dice así: Todas íbamos a ser reinas, de 4 reinos sobre el mar, Rosalía con Efigenia y Lucila con Soledad, en el valle de Elqui, ceñido de 100 montañas o demás, que como ofrendas o tributos arden en rojo y azafrán. Lo decíamos embriagadas y lo tuvimos por verdad, que seríamos todas reinas y llegaríamos al mar. Con las trenzas de los 7 años y batas claras de percal, persiguiendo tordos huidos en la sombra del higueral. De los 4 reinos, decíamos, indudables como el Corán, que por grandes y por cabales alcanzarían hasta el mar. 4 esposos desposarían, por el tiempo de desposar, y eran reyes y cantores como David, rey de Judá. Y de ser grandes nuestros reinos, ellos tendrían sin faltar mares verdes, mares de algas, y el ave loca del faisán. Y de tener todos los frutos, árbol de leche, árbol del pan, el guayacán no cortaríamos, ni morderíamos metal. Ya, hasta ahí nomás. Los
próximos 2 videos ahí les voy a profundizar un poquito más en la teoría y por qué es importante, en el poema también. También les voy a decir cuál fue el feedback que me dio la profe, que también fue súper interesante y que me ayudó muchísimo para poder desarrollar mis últimos 2 trabajos, si no me equivoco creo que son, sí, mis últimos 2 trabajos, que me dejó ahí con una tarea que me explotó el cerebro y me lo estrujó a más no poder. Y yo ya estoy agregando los últimos toques en la pintura, que es mi parte favorita, la verdad. Bueno, también disfruto haciendo los rostros, pero aquí es como tan libre que, no sé, me encanta. Y también hay como problemáticas que he desarrollado a raíz de esto, que es como la mancha que configura, como les dije en los videos anteriores. Pero ahí está como quedó el resultado final. La verdad es que quedé bastante contenta con, no sé, la mancha, la figura, me gustó bastante. Y eso, pues muchas gracias por ver este video, por llegar hasta aquí y por seguir apoyándome en este proyecto. Nos vemos en el próximo video. Bye.